La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. Hemos preparado este programa que se llama Interculturalidad, Envejecimiento y Vejez, o vejeces, ya que la vejez, o mejor dicho, las personas mayores son un grupo muy heterogéneo y diverso. En primer lugar, está conectada desde Arica, Vilma Sánchez, docente intercultural aymara. Suma Haipu, Hilatanaka, Cuyeranaka, Masinaka, Tajpach Hakanakaro, Hitis Hichaj Aront. Soy educador tradicional, docente educador tradicional intercultural bilingüe. Soy oriunda del pueblo de Guayatire, el cual ustedes pueden apreciar la imagen ahí al fondo. Ese es mi pueblo del cual provengo. Padres aymara hablantes, en la cual heredé también la lengua de ellos. Es. Muchas gracias, Vilma, nuevamente. Bienvenida. Son 3.700 kilómetros que nos separan al ombligo del mundo, Rapa Nui. Y tenemos hoy día la dicha, bueno, gracias a la pandemia. Algo que podemos agradecer a la pandemia es este contacto con Carlos Rodríguez Teao. Él es vicepresidente de la Fundación Cajaja Rayá. Es súper importante tocar este tema porque han habido muchos cambios como lo había a través gracias a la globalización aquí en la isla, tanto a nivel social como a nivel intercultural también, por qué no decirlo, dentro de la comunidad Rapa Nui. La organización a la cual yo estoy a cargo en este momento es la organización Cajaraya, que es una organización de personas en situación de discapacidad. Muy bien, Carlos, muchas gracias nuevamente y ya podemos saludar a María Huaychaqueo. Ella es trabajadora social, coordinadora de la Mesa Nacional de Lideresas Indígenas de los 10 pueblos originarios. Ella además presta apoyo profesional al programa de salud intercultural y medicina mapuche Quintu Rayén de la comuna de La Pintana. Mari, Compulamien, saludar fraternalmente a todos nuestros ancianos y ancianas, hermanas mayores y hermanos mayores, que son una parte importante y relevante de los pueblos indígenas. En el pueblo mapuche para nosotros tienen una gran relevancia, importancia, y valoramos y reconocemos en ellos a los transmisores del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Y luego también agradecer por esta invitación, que es un momento en donde nosotros tendremos la gran oportunidad de agradecer el trabajo y cómo los mayores de los pueblos han ido fortaleciendo el conocimiento ancestral, y a través de ellos también nosotros estamos vivos como pueblo. Gracias. Chaltumay. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. También queremos saludar la presencia de Paulina Osorio, profesora doctora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y también académica de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros. Gracias, Marco, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor poder estar hoy día, esta tarde, con ustedes. Como bien tú dices, yo soy antropóloga y hace aproximadamente 25 años que trabajo realizando estudios, intervención social y trabajos con personas mayores en diferentes lugares del país. Aparte de la docencia que hago en la Universidad
sobre los temas de envejecimiento y vejez. Así es, Paulina, por eso te invitamos, por eso y mucho más. Bueno, también tenemos invitado representando la cultura y la lengua quechua, también desde el norte grande, como decimos acá en el continente, Carlos Rodríguez, o los que están en el sur, como decimos en el norte. A los del sur, a los santiaguinos nos dicen los del norte. Y bueno, en la cultura mapuche, María, nos dicen a nosotros los Winca, ¿o no? ¿Somos Winca? Así es, son Claro, los Winca. los Son las Winca, personas claro. no indígenas. No indígenas, claro. Bueno, y por eso, sin más preámbulos, quiero saludar y agradecer la presencia virtual de don Carlos Angulo Yutra. Ya, Anchata, Surpay, Huayquey. Nosotros somos de esta parte norte de Chile, los quechuas. Felizmente yo tengo datos de 1696, 1758, originalmente en toda esta parte del norte de Chile, de nosotros. Mi bisabuela es cusqueña, está enterrada en mi pueblo. Por eso yo en varias oportunidades yo he ido al Cusco a hacer Inti Raymi en el Sacsayhuamán, posteriormente en Vilcabamba. Tengo esa, ¿cómo le digo yo? Gracias por mis abuelos. Entonces, yo, con todo respeto, le digo a ustedes, Anchata Surpay, que tu cuy painaicunas, huayqueicunas, gracias. Y me gustaría aportar lo que ustedes me pregunten. Nosotros en los abuelitos le decimos Hatun Taita o Machula. El Hatun Taita es similar cuando uno dice en inglés Hatun Grandfather, Grandmother, ¿cierto? Sí. En nuestro idioma quechua es Hatun Taita, Hatun Mama. Así que gracias a los abuelos nosotros tenemos ciertos origen de nuestra etnia quechua. Como le digo yo, en esa situación estoy, hermano, así estaba escuchando a los hermanos mapuche, un 30 y un 40% de ellos hablan el quechua. Como le explicaba los otros días, nosotros nos sentimos gratos en recordar todos los recuerdos de nuestros Hatuntaitas, que de gran parte de todas estas toponímicas que hay de acá partiendo allá, como le explicaba los otros días, está más allá del río Maule. Entonces para nosotros es un orgullo. Acá hemos tenido un problemita con Conadi, y Conadi lamentablemente siempre ha sido dirigido por originarios de gran parte de Bolivia. Nosotros siempre hemos reconocido esa parte, que ellos, los aymaras, están 3.000, 3.500 metros para arriba, y todo lo que es chacra es quechua. Por eso la palabra quechua es originario. Los españoles nos impusieron el distongo, HUA, quechua, pero nosotros somos quechuas, de los valles templados acá en el norte de Chile, bueno, partiendo de acá del río Maule hasta acá. Esa es nuestra posición y ojalá se den, porque ya como le dije a usted, le voy a enviar una gran cantidad de nuestras toponimias: Guachuraba, Quilicura, Lampa, Poquindo, Ñuñoa. ¿A qué le digo el resto? Todo Tarapacá. Arica proviene de un curaca Ariaca de 1250. Yo sé que ustedes están esperando, Guayques, Panaicunas, contándole que le estoy quitando un poquito. Es una manera de presentarlos ante su invitación, hermano. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. María, si pudiéramos, desde tu punto de vista, ¿cómo ha impactado la pandemia a las comunidades mapuche en la región metropolitana, y lo que has podido también conocer de lo que pueden reportar desde el sur? Pensando en que lamentablemente, bueno, más que lamentablemente, se ha dicho desde que antes que llegara la pandemia que las personas mayores eran el grupo de riesgo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo han enfrentado, cómo han impactado en la cultura esta pandemia? Que me imagino que no es la primera tampoco, no es la primera emergencia sanitaria que también les toca enfrentar. Sí,
Mira, en realidad desde la historia ancestral que cuentan los propios mayores, hablan efectivamente de pandemias, ¿ya? Con la llegada de los españoles, en donde, bueno, lamentablemente se adquirieron enfermedades que no eran propias del pueblo mapuche. Ahora, esta pandemia, en lo principal, podríamos señalar de que eh, a pesar de todo, el riesgo que han tenido los adultos mayores, los chachás y los papás y las ñañas, ¿cierto? Las familias han estado muy unidas y han estado en permanente alerta respecto de los adultos mayores. Nosotros conocemos varios casos, al menos en la metropolitana y en especial en la comuna de La Pintana, en cómo los hijos varones ya se han estado turnando para cuidar a sus padres, que son de la comuna, y cómo también ellos han adquirido esta responsabilidad que es propio también de los pueblos, que tiene que ver con los valores, los principios, el respeto a los mayores, el escucharlos sin nosotros involucrarnos en las conversaciones. También he hablado con hermanas mapuche huilliches en el sur de Chile, y también nos han señalado de que la mayor preocupación ha estado precisamente en los adultos mayores, en los mayores, como le decimos nosotros, y, y esa gran preocupación también ha pasado por la alimentación, que es increíble esta situación, porque antes de la pandemia, las comunidades indígenas, los territorios indígenas, principalmente mapuches, estaban muy preocupados de la alimentación. Entonces, eso ayudó precisamente a que no fuera tan grave la situación en las comunidades. Pero por el otro lado, también se nos generó una gran preocupación porque la mayoría de las cajas de alimentos que entregó el gobierno no eran precisamente alimentación propia de los territorios, alimentación propia de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces ahí las mujeres indígenas, mujeres mapuches principalmente, tomamos atención y nos preocupamos por esta situación. Porque en las comunidades indígenas la mayor alimentación, de acuerdo a las temporadas, como en este caso, ya cuando se inicia, de hecho, la pandemia, nosotros estábamos en primavera, verano. Entonces, ahí la alimentación está muy definida, ¿ya? Y luego, cuando entramos al invierno, tenemos otro tipo de alimentación. Y esa alimentación no es precisamente los fideos, ¿cierto? O el arroz, como iba en grandes cantidades en estas cajas de alimentos. Entonces, en definitiva, ¿qué digo con esto? Yo creo que cuando hay algún tipo de pandemia, los gobiernos deberían tener mucho cuidado con la alimentación que le están entregando a la población, ¿ya? Nosotros entendemos que está la voluntad de querer apoyar con la alimentación, pero por el otro lado tenemos que darnos cuenta y hacernos responsables también de la clase de alimentación que le estamos entregando, principalmente a los adultos mayores, que les cuesta más salir a hacer sus compras. En las comunidades no es difícil, porque allá tienen todas sus huertas que duran todo el año, ¿cierto? Tienen sus semillas que son guardadas para el invierno, tienen también el apoyo, hay una red de las familias que se apoyan entre todos en las comunidades. Pero en los sectores urbanos ha sido más compleja la situación. Y es ahí donde nosotros hemos tomado mucha atención y hemos hecho sentir nuestra preocupación ante este tipo de alimentación que se les ha obligado a los adultos mayores, principalmente a los hermanos mayores, a consumir. Y son alimentos de los cuales ellos en muchos casos no están acostumbrados, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir tomando atención, vamos a seguir preocupándonos por nuestros mayores y por sobre todo los vamos a seguir cuidando, y los vamos a seguir cuidando con hierbas medicinales naturales, ¿ya? Porque los mayores saben que si toman nache, sus defensas se van a ver fortalecidas, que si toman algún tipo de hierbas medicinales también les va a ayudar, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Los adultos mayores en estos momentos indígenas nos están enseñando a nosotros, las nuevas generaciones, a cómo defenderse en tiempos de pandemia. Claro, efectivamente. Muchas gracias, María. Vilma Sánchez, tu mirada respecto al pueblo aymara, ¿cómo han enfrentado esta situación?
así como para nosotros ha sido tan difícil, ¿cómo lo han logrado enfrentar en ese sentido? Bueno, en el hecho de que esta pandemia comenzó el año pasado y en realidad bueno, hubo cosas buenas y hubo cosas malas en realidad. Las cosas buenas es que los municipios, sobre todo, por ejemplo, la comuna de Putre, la de Camarones y la de General Lago, las que están alrededor de acá, les voy a más o menos conversar un poquito lo que sucedió o lo que está sucediendo con estas comunas. En primera instancia, lo que sí se puso tolerancia, como se dice, tolerancia cero a las visitas a estos lugares. Dado que nuestro altiplano está mayormente, lo que van quedando son adultos mayores en los pueblos. Pero a su vez también la juventud, por el hecho de las oportunidades de poder vivir y de poder progresar en las comunas, eso ya como se fue quedando vacío en los pueblos y lo único que queda son los adultos mayores. Entonces nosotros, por ende, los adultos mayores que vienen a vivir a la ciudad, ellos no están acostumbrados, al no estar acostumbrados al clima, al encierro sobre todo, porque es lamentable decirlo que las viviendas básicas que ha entregado el gobierno, y sobre todo en este último tiempo, han sido unas viviendas que han sido muy precarias en el sentido de que son muy pequeñas. En una vivienda, habiendo familiares de estos adultos mayores, ellos tampoco se sienten con todas las comodidades que tienen en su pueblo, de acuerdo a su forma de vida, la puede hacer suya acá, sino que es el contraste totalmente diferente. Bueno, por ende que los alcaldes, y eso también debo felicitar sobre todo a la alcaldesa de Putre, en ese entonces la señorita Maricel Gutiérrez, y también el alcalde de General Lago, los cuales también ellos resguardaron de mejor forma a los habitantes de los pueblos, no permitiendo de que personas ajenas a la comuna entren, sobre todo por el hecho del contagio a estos adultos mayores. Pero no así también hubieron, por este asunto, retomando lo que decía acá el Gilata en relación a la CONADI, dado el hecho de que todos los años se van proyectos, y puede ser bueno o malo, proyectos asignados a adultos mayores, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que, ¿cómo se llama? Hacer proyectos, o sea, rescatar lo vivencial de estos abuelos. Pero la molestia que hay dentro de los pueblos, dentro, por ejemplo, de mi generación, el por qué ahora, justamente en este tipo de pandemia, estas consultoras se ganan este tipo de proyectos e invaden estas localidades sabiendo que hay adultos mayores de alto riesgo. Eso primero que todo. Ya. En otras ocasiones tampoco no tomando el parecer de la familia, siendo que estos tipos de proyectos son por el lado económico. Ahora me voy por el otro lado. También lo que dice acá la Culiaquita María, también el tipo de alimentación también que se les ha dado de parte del gobierno no ha sido idónea en comparación a lo que realmente nuestros pueblos, nuestros abuelos consumen. Por ejemplo, la quinoa, la cebada, que tiene hartos nutrientes que para nuestros abuelitos realmente los fortalece en realidad. Y por otro lado también, en el ámbito de la educación, le voy a decir en este caso también que compete, aunque diga la alimentación de los adultos mayores, también la educación compete. Bueno, hoy en día está en el ámbito de la educación intercultural bilingüe a lo largo de todo Chile. Resulta que ahora en el decreto 97 dice que solamente se harán una consulta para que las lenguas de los pueblos originarios sea como optativo, siendo que incide en la promoción del alumno. Como que el ministro ahí como no está más o menos, no entiende quizá la mirada desde nuestro pueblo. El hecho de que el alumno reciba la asignatura de lengua de los pueblos originarios fortalece la identidad de los alumnos y así también el cuidado a la Pachamama y el cuidado de nuestros adultos mayores. Porque los educadores, tanto interculturales como los docentes interculturales a lo largo de todo el país,
que hacen y realizan la asignatura, ahí eso no solamente va en lengua, sino que va con la cosmovisión, la alimentación, el cuidado personal, el cuidado a la Pachamama, el cuidado al entorno, el cuidado en llevar una buena convivencia entre nosotros mismos. Y así también el cuidado se enseña, se potencia mucho más el cuidado hacia el adulto mayor, dado que dentro de nuestra cultura de los pueblos originarios, los importantes somos Huahuanaca, Hachatatanaka, Auhinaca, Hachamamanaka, Taikanaca. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que los niños son el futuro, pero los abuelos con la sabiduría van guiando a las futuras generaciones, en todo ámbito de cosas, el cuidado, y entonces desde esa perspectiva, entre las asignaturas de los pueblos originarios, potencia mucho más el vínculo para que eso se desarrolle. Dado que nosotros, nosotros que estamos en este momento aquí, nosotros somos el traspaso hacia el otro, del guagua que somos a la Hachatata, Hachamama, a lo que somos, vamos a ser el futuro, y los guiadores de la sociedad, de todo, de educación, en todo ámbito de cosas. Vilma. Y entonces, en el ámbito de ahora de la pandemia, esto ha ayudado, imagínense, nosotros desde la espiritualidad de nuestros pueblos originarios, y en mi asignatura, lo digo en forma con propiedad, en la asignatura de lengua aymara, también esta pandemia a nosotros nos ayudó como pueblo a replantearnos el cómo nosotros tenemos que llevar nuestra vida en sociedad, con nosotros mismos en familia, dado que en esta pandemia nos ayudó a conocernos. Y yo le digo que por una parte fue muy bueno, y la Pachamama es sabia y sabe lo que hace. ¿El por qué le digo? Porque muchas familias, hasta el año antepasado, antes de la pandemia, no se conocían. Muchos esposos no se conocían. Muchas madres no conocían a sus hijos. Muchos padres tampoco conocían a sus hijos. Y ahora que hemos estado en pandemia, han aprendido a conocerse. Y yo digo, la Pachamama escuchó el llanto de nuestra guaguanaca, de nuestra azuguaguanaca. ¿Por qué le digo? Porque dado que en la vida que nosotros llevamos hoy en día es la guagua nace, sale a la cuna. Otros se encargan de criar a nuestros hijos. Siento que en nuestra cultura aymara, en nuestra cultura de nuestros pueblos originarios, somos nosotros quienes vamos guiando los pasos de nuestros hijos. Muchas guaguas desde el vientre, cuando salen del vientre, ya son asustados. Y ahí están empezando a caminar chulla, como se dice. Sin el otro, sin la otra mitad que es su alma. Entonces también, hoy en día, dado que la educación de nuestro pueblo originario, también hay ESIs en las salas cunas que también ayudan a, ¿cómo le puedo decir? Dentro de nuestra cosmovisión aymara, ayudan que el niño, ese desvínculo que está con la madre en ese trayecto, no sea tan fuerte para que ellos puedan volver a tomar el vínculo con la madre. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de la pandemia ayudó también a muchas mamás a ser madres, en todo ámbito de la palabra, sobre todo a tener paciencia, a escuchar. Entonces, por ese lado, digo que desde nuestra cosmovisión aymara, la Pachamama ha sido tan sabia al ver cómo están caminando sus hijos dispersos por todos lados, nos mandó esto para que aprendamos a reflexionar, a pensar y valorar. Y sobre todo a nuestra gente, a nuestros adultos mayores, dado que antes de la pandemia muchos adultos mayores han estado solitos, y siendo que en nuestra cultura no. Los abuelos y los hijos siempre tienen que estar al cuidado de la familia, tomando en cuenta también que dentro de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios, nunca antes existían los hogares de ancianos, tampoco los ¿cómo se llama? Los
¿cómo se llama esto? Cename, nunca. ¿Por qué? Porque nuestra propia familia eran quien cuidaba de ellos. Entonces, todos esos valores, toda esa forma de vida, nosotros como educadores tradicionales, dentro de la asignatura de lenguas originarias, dentro de los pueblos originarios, cumplimos esa función. Y lamentablemente ahora que el Estado nos diga que va a ser optativo, como que ahí nos cuesta nuevamente todo lo que nosotros como pueblo originario hemos luchado. Vilma Sánchez, muy completa tu mirada, tu visión, ha sido como una radiografía desde la cultura aymara a lo que ha sido esta pandemia. Y claro, me hace también pensar en cómo también se ha impactado en Rapa Nui, Carlos Rodríguez, porque durante mucho tiempo han estado suspendidos los vuelos, ¿no es cierto?, hasta la isla, y eso también como una forma de proteger a la población y también a las personas mayores, a los coros, a las NUA, ¿no? Efectivamente, o sea, claro, nosotros desde marzo del 2020, nosotros, o sea, la isla en general, los vuelos se fueron ya cerrando. De hecho, en este momento no hay población flotante. La isla está en este momento solamente con la gente que está en este momento. Y esto ha permitido acercarse más un poco más a la cultura, todo lo que implica la parte, porque acá todo lo que es la parte ancestral como que no me sale la palabra, pero la parte ancestral se, se valora mucho, se valora mucho en ese sentido. En contraste también de lo que antes se vivía, porque había ido perdiendo un poco previo a la pandemia lo de la valoración cultural y la enseñanza ancestral. Eh, Ahora bien, el tema de la pandemia en función de la parte de la vejez eh, ha sido de un cuidado sobre todo en lo que significa en el cuidado de los coros y las MUA. ¿Por qué? Porque ellos son la población más, junto con la población con enfermedad crónica que va ligado a eso, y la persona en situación de discapacidad. Que dicho sea de paso, yo soy una persona en situación de discapacidad. Entonces, las directrices que tomó el alcalde durante ese tiempo fueron prontas, por decirlo así, por la sencilla razón de que se evitó que la pandemia llegase acá de una manera catastrófica, digamos, y que actualmente no tengamos casos COVID activos en este momento en la isla. Si bien en un principio, en los meses de mayo y agosto, hubieron unos cuantos casos, sin embargo, esas pesquisas que se hicieron no fueron algo que cundiera más allá, digamos. Y, y eso ha permitido volver a acercarnos como cultura en rescatar lo que significa, por ejemplo, plantar un árbol, el cuidar el medio ambiente, el embellecer el entorno. Y eso se ha trabajado mucho a nivel municipal, digamos acá, del cual a través del programa Proempleo que ha estado integrando en la isla, yo sé que en muchas partes del continente también, pero aquí en la isla se tomó fuertemente el tema de embellecer la isla. ¿Cómo puedo dar Con re- vuelta en un Zoom? Y resulta que tengo mi imagen en la boca. No está bien. y bajo ese punto de vista, eh, Está volteado. ha sido súper gratificante en ese sentido. Ahora bien, lo que es en cuanto al tema de salud, hay un tema complejo
porque ha habido un cambio sustancial, digamos, en lo que es la rutina, digamos, a nivel anual. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, bueno, el hospital acá no cuenta con los implementos necesarios a nivel de especialidad, digamos, para tener una atención eh, satisfactoria, digamos, en la población en general. Se contaba durante todos estos años, por más de 25, 26 años, con un operativo médico dental que se venía haciendo hasta el año 2019. Sin embargo, por razones de la pandemia, esto fue cambiando todos los paradigmas, por decirlo así. Y en el fondo han visto un freno, digamos, en lo que significa la atención oportuna en lo que es la parte de salud, lo cual en cuanto a ayuda al gobierno, salvo por el tema de las vacunas del COVID, digamos, que actualmente se están vacunando a la población. Sin embargo, lo que es respecto a las otras atenciones y que, dicho sea de paso, volviendo al tema de los puros y las nuevas, se han dejado un poco de lado. Y en ese sentido han habido problemas en el tema de la atención y el cuidado, porque hay que considerar también de que, por ejemplo, los casos graves aquí en la isla, eh, cuando se trata de una atención que requiere de algo muy específico, acá no se puede tratar y necesariamente tiene que ir al continente por temas de traslado. Y este tema del COVID ha sido un tema que, si bien en algunos aspectos a nivel social nos ha favorecido, pero sin embargo en el tema de salud a nosotros eh, nos ha dejado estancados. Y de verdad es algo que en el fondo, si bien hay un tema de cuidado, pero también se necesita de más apoyo para tener un buen control y en el tema de la parte de la vejez y de la población de tercera edad, tener una atención como corresponde, como había ocurrido durante eh, los otros años anteriores. Ahora bien, si bien existe unos programas a nivel de hospital que en el fondo permite el cuidado, pero es algo básico. Si nosotros, y recalco un poco lo que había dicho anteriormente, en lo que es la parte de especialidad, llámese eh, traumatología, oftalmología, neurología, el hospital de acá no cuenta con la implementación ni la especialidad necesaria. Actualmente el hospital es un hospital básico, si bien tiene una infraestructura bien, bien innovadora para el entorno de la isla. Sin embargo, al momento del tema de la atención, es algo que en realidad contrasta mucho, porque en realidad en cuanto a las atenciones, y lo digo no solamente en lo que respecta al tema en cuestión, sino que a nivel general, no es algo que no se pueda solventar ni solucionar a un paciente, por ejemplo, eh, de manera óptima. Entonces es algo que a nosotros en pandemia se nos ha dificultado mucho en ese sentido en lo que respecta a salud. Muchas gracias, Carlos. Carlos Rodríguez Teao, desde Rapa Nui. Paulino Osorio, al escuchar
a don Carlos Angulo, representando a la cultura quechua, al escuchar a María Chaqueo de la cultura mapuche, a Vilma Sánchez de la cultura aymara y a Carlos Rodríguez de la cultura Rapa Nui, uno pudiera pensar que con la pandemia se han visibilizado las fortalezas de los pueblos originarios, fortalezas ancestrales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su historia, con sus tradiciones, con los saberes, pero también las debilidades que sufre cualquier ser humano enfrentado a carencias materiales, ¿no es cierto?, de todo tipo, y enfrentado a brechas que hoy día uno advierte al escuchar estos testimonios, o sea, de estos testimonios que son totalmente a veces desconocidos diría yo, por el continente, por los Wincas, llámesele como se le llame, pero ignorados realmente. Sí, la verdad es que estaba atentamente escuchándoles y es cierto, llama la atención, ya lo dice María, ¿no?, que en contextos de pandemia las personas mayores aparecen como aquellos sujetos que han tenido una trayectoria de otras situaciones de crisis, de otras situaciones complejas, ¿no?, y por lo tanto pudieran tener ciertas herramientas y conocimientos de cómo enfrentar estas situaciones. Por eso es bueno escucharles. Y en el caso de los ejemplos que ustedes han mencionado, yo creo que queda bastante claro eso. Ahí Vilma alude a algo interesante que tiene que ver con el tema de la lengua, porque la lengua, claro, no es solamente el poder hablar y el comunicarse, sino que en la lengua está concentrado todo lo que significa una determinada cultura, ¿no? Como la visión que se tiene. Por eso es súper importante mantenerlo, ¿no?, mantenerlo vivo. Ahora, como bien tú dices, Marco, efectivamente, pareciera que la pandemia se nos presenta como una oportunidad. Por un lado es una oportunidad, porque, como bien también decía Carlos Rodríguez, en este caso, el aislamiento y el estar aislado es un factor protector. En las comunidades aymara más aisladas, ¿verdad?, es un factor protector el estar aislado, ¿no?, porque no tengo contacto y no me contagio, ¿cierto? Que en otro contexto el aislamiento puede ser una dificultad. En otro contexto de no pandemia, cuando tengo una situación de salud particular que no la puedo atender en la isla y tengo que viajar al continente, ¿no?, ahí, claro, el aislamiento se vuelve una dificultad. Pero entonces por eso es como este desafío de la pandemia de ser como oportunidad y también generar una serie de dificultades, ¿no? Y cuando uno mira también qué pasa con las personas mayores, qué pasa con las personas mayores y las medidas en relación para afrontar la pandemia, las medidas sociales, etcétera, ahí uno se da cuenta, por ejemplo, el tema de la alimentación que mencionaba María, efectivamente pareciera que las medidas sanitarias homogeneizan a los sujetos. Por eso, como decía bien la hermana Aymara, el mayor en las culturas indígenas nunca van a estar solos, nunca. Siempre van a tener gente a su cuidado, ¿ya? De hecho, es cosa de ir a las comunidades y ver cuando los mayores se van a pagar sus pensiones, sus jubilaciones, ellos siempre van con otras personas, que puede ser la hija, el hijo, inclusive hasta las nietas y los nietos acompañan a los mayores a estos espacios que son importantes porque es un recurso que ellos van a recibir, pero que ellos van a administrar de tal manera, ¿ya?, que también le van a estar enseñando a esos nietos, a esas nietas, cómo administrar los recursos. Entonces, en pandemia, claro, es muy importante el rol de la mayor y del mayor. Muchas gracias, María. Huichaqueo. Vilma Sánchez, ¿cuáles son los desafíos que tú adviertes
que está dejando esta pandemia por ahora en el abordaje de la cultura aymara y sobre todo lo que es el envejecimiento y la vejez? Bueno, como retomando lo que decía la Cuyaquita, y es verdad que esta pandemia, el desafío que nos está dejando a nuestras futuras generaciones, lo que es que nosotros podamos seguir los mismos caminos de nuestros abuelos. Como bien decía la Cuyaquita, que ahora, sobre todo nuestros adultos mayores, yo lo digo honestamente, de mi cultura aymara, de mi cultura, ellos son siempre, como cultura, son siempre preveedores. ¿A qué se refiere eso? Cuando ellos son jóvenes, y eso es una gran lección que nos deja a nosotros. Ellos, allá en el interior, en mis pueblos, a adultos mayores de 85, 90 años, pero así, caminando, pero fuerte, en la buena alimentación. Ellos, de chicos, dicen, hay que alimentarse bien, comerse todo lo que tiene en el plato, menos el hueso ni la coronta de choclo. Eso como siempre nos dicen eso, comerse todo lo que hay. Pero así también hay que dar gracias de quien nos da y respetar todo lo que está en nuestro espacio, porque todo tiene vida. Nos enseñan de que tenemos que seguir sus consejos. El día que no sigamos los consejos de ellos, nuestra vida vamos a perder el taipi, como se dice, el equilibrio. Ya, y eso es sobre todo estar bien con la Pachamama, con nuestro entorno, y es más, nosotros mismos. Recordando que dentro de nuestra cultura nosotros caminamos de paipacha, de dos, nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando nosotros nos asustamos, hay como un airecito que se nos sale. Y ese es el alma que sale de uno. Y siempre ellos nos enseñan, llámate, para que tú vuelvas nuevamente a ti, para que vuelvan a caminar nuevamente paipacha. Cuando se dice, por ejemplo, eso de que, oye, eso de que el alma vuelva al cuerpo. Ese dicho, esa expresión que tenemos de que el alma vuelva al cuerpo. Y aquí, a propósito de vuelta, ya tenemos de vuelta aquí a don Carlos, a don Carlos Angulo Yutra. Qué bueno. Don Carlos, estábamos hablando, don Carlos, no sé si pudo escuchar, estábamos hablando de los desafíos de la pandemia, el impacto que ha tenido y los desafíos ya en medio de la pandemia y post pandemia que usted ve para la cultura quechua. Oye, pero es el tema de la pandemia, como acaba la hermana, acaba de hablar. Yo soy de chakra, soy de siembra. Si en este momento nosotros tenemos problemas a nivel mundial sobre ese tema de la alimentación, cómo se producen nuestros alimentos. Y yo por años vi cuando nosotros teníamos el choco, el haba, todo lo que es la quinoa, todos esos alimentos no eran transgénicos. ¿Y qué pasa a la actualidad? Yo más o menos el mundo que está pasando, que empezó allá en China, y todo es por falta de alimento. ¿Y qué es lo que hizo la Organización del Mundo? A hacer transgénicos, echarle cualquier insumo químicos. ¿Qué pasó con nosotros? Yo me refiero a los quechuas, a nuestros abuelos, nuestros taitas, que perdieron el poder de la inmunidad. Ese por ahí va el problema del tema de la pandemia. Yo escuchaba a varios hablar para mejorar el sistema, pero viene por ahí. Si nosotros, mira, si hablamos con la gente nuestra de arriba, yo soy quechua de allá de Tinama, ¿cierto? Íbamos a sembrar normal, un buen alimento, bien hecho, incluso la carne, el queso, todo sano. Los fertilizantes era el guano solamente, guano que se traía de acá de la costa, guano que se sacaba de los corderos, el chivato. Esos eran los abonos naturales, no transgénicos. Si ese fue el problema, como hay tanta, ¿cómo se llama? Alimentos que tenemos que producir a nivel mundial y especialmente en nuestro país, ¿qué es lo que han hecho? Los tomates
todo, si por ahí va la falla, entonces, ¿cuál fue el problema nuestro? De la gente nuestra ancestral y nosotros mismos, que hemos perdido la potencialidad de la inmunidad que tenemos nosotros al comer buen alimento, buena agua, buen aire, buen sol. Por ahí va el problema. Entonces, ahora, en cuanto al tema de gobierno, han tratado de hacerlo, como acá hace la Virgen de Nante, que las cajas, que allá, que tienen que alimentarse bien. La alimentación viene bien de que cómo fue preparado el alimento, cómo está la papa, cómo está el choclo, a quién azapa el tomate. Antiguamente usted comía un tomate, yo lo estoy hablando 52, 60, tú comías un tomate como una fruta. Ahora no, que el tomate te dura hasta un mes duro. Y antiguamente no pasaba eso. Yo ataco esa parte de la, ¿cómo se llama? De los servicios que tienen que ver con la alimentación, cómo se preparan los alimentos. Entonces va por ahí el tema. Y sobre la pandemia, yo tuve la última vez que Vilma sabe que nos toca el carnaval, no lo dejaron entrar. Y lamentablemente nuestros abuelos, cierto, todo ya antiguamente, ya nosotros, ¿cómo será tan grande el Estado? Y no sé si usted más o menos ha escuchado hablar, nosotros teníamos mataderos en Arica, teníamos mataderos. Se traía nosotros, yo me acuerdo cuando chicos, los mejores toros, se bajaba, se cortaban los cachos, se alimentaba y se vendía. Ese era nuestro sueldo. Pero ¿qué pasó? Se desapareció el matadero. Se trasladó para allá, ¿cómo se llama? Para Pozo Almonte, posteriormente Antofagasta. Ella que sabe más que nadie, Vilma, cómo mataron la ganadería. Y le echan la culpa al sistema de globalización. Pero los afectados fuimos nosotros y los que más están sufriendo son nuestros abuelos, nuestra gente mayor. Y por ahí va el problema. Ahora, respecto a la solución de sanar, yo tuve la suerte, como le contaba antes, que yo he ido siempre a Cusco. Como mi bisabuela era cusqueña, he ido, ya hemos hecho ceremonia, como le digo, allá, acá, y miren los remedios que nos dan ellos. Si nosotros acordamos de nuestras mamás, nuestras abuelitas, las huichas, nuestros abuelitos, cómo nos curaban cuando estábamos resfríos. Limón, ¿cierto? Ajo, orégano, cuando era fuerte, y se agarraba el resfrío. Le hacían babos de eucalipto y se acababa. Ahora yo veo, yo tengo los primos en Tinaba, Basilio Sajamas Yucra, que es mi primo hermano. El hecho que los traen para ir a los viejitos y se le acorta la vida inmediato. ¿Cómo va a comparar una agua buena, un buen choclo, buena verdura, lo que ellos producen arriba? Y eso que Tinama, por decirte, no tiene fruta, pero tiene tuna, tiene varias cosas. Entonces, el sistema moderno es el que nos está matando esta pandemia y tenemos que estar claritos en esa parte. Que el Estado ha tomado decisiones en alguna parte, protegerlo, como dice Vilma. Por ejemplo, en mi pueblo, todos esos periodos malos de la otra parte, recién hay una buena sede, hay una para recibir los adultos mayores. Ahora felizmente no sé cómo salió un proyecto para los viejitos, que ya los viejitos que están arriba ya están almorzando afuera, porque toda la gente que se vino, que bajó del interior, ¿por qué? Porque las probabilidades no son buenas ya, po. Mataron la agricultura, mataron la ganadería, ¿y quién quedó con trabajo? Casi nadie. Aparece en la minería, inventaron, en el tiempo de Pinochet, inventaron putre, gobernador y cuestión, y se mantuvo, y si sacamos la cuenta, el Estado se ha preocupado de volver nuevamente al interior, a las chacras. A mí, por ejemplo, a nosotros somos de Tinaba, a mí me tocan varios porcheros, 3, 4 porcheros grandes de nosotros, y están ahí abandonados. Y si nosotros tuviéramos la suerte, una cuestión política, de volver a lo ancestral, a lo no transgénico, estaríamos fortaleciendo la inmunidad de cada uno de nosotros, del niño chico hasta el abuelito. No lo estaríamos enfermando porque el sistema de defensa, la inmunidad estaríamos, pero al 100%. Yo soy muy lector.
leo, no sé si ustedes han leído de Haldeman, un alemán, y ahí habla del sistema de inmunología, hasta que puede curarte el cáncer con puros remedios naturales. Y ser natural es tener alimentos que no sean transgénicos. Y yo creo que por ahí hay que atacar el problema. Ahora, por ejemplo, yo tengo unos guayques allá en Cusco que me dieron un remedio para fortalecer. Incluso no te va a entrar nunca el coronavirus. Es un remedio, mire lo que me dijeron. Un cuarto de miel, orégano, 5 cabezas de ajo y un litro de aguardiente buena de Linares. Lo dejas 14, 15 días macerando, lo metes a la licuadora y a la mañanita lo dais. Ni un virus lo aguanta, ni uno. Pero lamentablemente hoy día yo, por la presión de mi familia, yo tengo un hijo que trabaja en el hospital, tengo una persona que trabaja en la clínica, mi familiar que está en Pal Sur, yo era lo único que, la verdad, yo no me quería vacunar, pero hoy día tuve que vacunarme para darle tranquilidad, porque yo soy una persona ya con 74 años. Estuve escuchando atentamente y cada uno de los testimonios y de verdad lo que yo más rescato en el fondo de lo que pude escuchar, primero el tema del respeto hacia los adultos mayores. Yo creo que ante una sociedad convulsionada en todos los aspectos que han habido con respecto al coronavirus y todo lo que implica nuestro país, creo que la pandemia nos invita a unirnos como familia a la enseñanza de las personas mayores, que como bien se dijo acá, son las personas que tienen mayor experiencia. Y creo que lo más importante acá es el respeto, la comunión familiar, la unidad. Yo creo que son aspectos súper importantes que en el tema social, previo a la pandemia, se ha ido perdiendo, pero esto, como bien se hablaba de un tema de oportunidades, yo creo que te invito también a ello, que nos podamos a escuchar el uno al otro, el saber de cómo se vivía y cómo sobrevivir. Yo creo que esto da para otros conversatorios. Hay mucho que conversar y como decía Paulina, hay mucho que escuchar, mucho que escucharnos, escuchar a nuestros ancestros, escuchar a las personas mayores que tenemos cerca, a la biblioteca que no consultamos, a ese libro que está cerrado y que tenemos que abrir, como decía don Carlos, y Carlos Rodríguez desde Rapa Nui, que también nos muestra lo que significa hoy día, ¿no es cierto?, la realidad de Rapa Nui, con todos los obstáculos, con todas las dificultades, el respeto, qué palabra tan importante, tan valiosa hoy día. Así que hemos tratado justamente de hacer esta invitación con mucho cariño y con mucho respeto, así que muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias. Mucha suerte. Le dije mucho gusto saludarle a todos ustedes, especialmente a la señora antropóloga, que le doy las gracias porque con ello se están aclarando muchas cosas con las antropólogas. Muchas gracias. Hasta luego. Mañún, Lamien. Sigue sin cama.